La primera pregunta que yo les haría es, ¿por qué compramos? ¿Realmente nosotros compramos por una situación o porque tenemos ciertas necesidades? Y aquí lo importante es entender qué es una necesidad. Las necesidades en realidad son una diferencia entre un estado real y un estado ideal. Entonces, entre más tengamos esta necesidad, va a haber, más bien, entre más haya este desequilibrio, vamos a tener una mayor necesidad. Ujú. Cuando la necesidad pasa entonces cierto umbral, se dispara la motivación. Si nuestro estado ideal es tener poder, no tener sed, no tener hambre, y nuestro estado real es estar sin poder, con sed o con hambre, entonces hay un desequilibrio entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos. Entonces, nuestro estado ideal y nuestro estado real se encuentran en una discordancia. Por eso es importante entender qué son las necesidades. Entonces, lo ideal en las necesidades es que nosotros estemos en un estado real en donde no necesitemos nada y nuestro estado real es aquel en donde nosotros tenemos un gran vacío. Entonces, el ámbito de las ventas es cuando nosotros tratamos de satisfacer una necesidad que existe y entre más grande es la necesidad, más grande va a ser la motivación por la que nosotros podamos o querramos restablecer este equilibrio. Hay que entender algo, que al final existe un cambio en el mercado. Anteriormente, los productos solamente se enfocaban en satisfacer ciertas necesidades. Esto es lo que la gente buscaba y era lo que había normalmente en el mercado. Sin embargo, hoy en día, los clientes buscan productos que les proporcionen la mayor cantidad de valor. Siempre vamos a estar maximizando nuestro beneficio por el dinero que nosotros estamos pagando. Por eso es tan importante entender que el cliente va a estar buscando siempre proporcionarle la mayor cantidad de valor posible. Entonces, la experiencia de uso es significativa, sobre todo cuando nosotros elegimos un producto y pagamos por él. Nosotros tenemos que entender que hoy en día, sobre todo cuando hay crisis o cuando hay problemas en el mercado, la gente no deja de gastar, sino que simple y sencillamente se vuelve más selectiva. Va a buscar aquellos productos que les generen la mayor cantidad de valor posible. Esto es, van a buscar maximizar su beneficio. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre dinero y valor, es que la gente, independientemente de cuánto dinero tenga, siempre va a estar más propensa a invertir en aquello que le genere una mayor gratificación, que le dé un mayor beneficio o le dé un mayor significado. Entonces, la discusión para pagar más o menos no es necesariamente esta relación directa con el nivel de ingresos. Esto quiere decir que la gente, no porque tenga pocos ingresos, quiere decir que va a comprar barato y la gente que tenga mucho dinero va a comprar caro, sino que simple y sencillamente va a estar más dispuesta cualquier persona, independientemente de sus ingresos, a estar más predispuesta a gastar más por aquello que considera que le genera mayor valor. Entonces, hay que entender que la gente valora más aquello que le da más valor, independientemente de su nivel socioeconómico. Quiere decir que dinero es lo que pago, valor es lo que recibo. Y esta diferencia es fundamental entenderla porque al final la gente lo que va a buscar es maximizar el valor. Si nosotros ofrecemos o construimos productos que nos dan mucho valor, pues simple y sencillamente la gente no nos va a comprar. Una de las cosas más importantes es entender el enfoque al cliente. El cliente siempre va a buscar maximizar su beneficio a través de tres cosas. Va a buscar satisfacer su necesidad, porque al fin y al cabo nadie compra algo que no necesita, por más barato que esté, si no lo necesita, no lo va a comprar. Entonces, siempre un cliente, número uno, va a comprar algo para satisfacer su necesidad. Dos, va a buscar obtener el mayor valor posible. Esto quiere decir que va a buscar diferentes alternativas y en esta búsqueda de alternativas, la que va a adquirir es aquella que le proporcione la mayor cantidad de valor posible. Sin embargo, también hay otra variable que es muy importante que va a buscar minimizar su riesgo. Aunque te den la mayor cantidad de valor posible, pero si te genera una alta cantidad de riesgo, simple y sencillamente no vas a querer comprar un producto o un servicio. Entonces, veamos que la ecuación al final de lo que quiere un cliente es satisfacer su necesidad, obtener la mayor cantidad de valor posible
al mínimo riesgo. Si entendemos estas tres cosas, nos van a permitir poder diseñar una oferta acorde. Por ejemplo, vamos a enfocar productos que busquen satisfacer una necesidad para un mercado en específico. Y una vez que este producto satisfaga de mejor manera la necesidad, entonces vamos a dotarlo de un valor para que éste incremente su probabilidad de ser elegido por un cliente o por un consumidor. Y vamos a procurar trabajar en la marca para que esa sea la garantía que permita disminuir el riesgo. Por eso es tan importante entender estos tres aspectos, porque al entender cómo la gente decide, podemos diseñar ofertas acordes con lo que espera el cliente. Y hay que entender que hay una diferencia entre costoso y valioso. Costoso es todo aquello que en la percepción de los clientes cuesta más de lo que considera que está recibiendo en beneficios. Cuando algo es costoso es porque simple y sencillamente el cliente percibe costos añadidos. Siente que lo que le están vendiendo tiene muchos costos alrededor que son inútiles, por eso es costoso. Algo valioso, por el contrario, es algo que si bien tiene un precio alto, equipara o incluso supera las expectativas y el cliente percibe valor añadido, no costos añadidos. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de los taxis versus Uber. Uber nos da muchas cuestiones que son valiosas, ¿no? Por ejemplo, sé en dónde está el taxi, el Uber que me va a venir a recibir, sé cuánto me va a cobrar desde un principio, sé cuánto más o menos se va a tardar, estoy viendo qué ruta va a tomar y también puedo ver o tener cuidado o tener un sistema de protección de seguridad si algo ocurre, ¿no? Además de que el pasajero viene asegurado. ¿Qué es lo que pasa contrario a los taxis? Pues los taxis son costosos porque cualquier cosa que le pongan parece ser que es más caro. Entonces, vean la diferencia que hay entre lo que es el costo y el valor. Por eso es tan importante entender estas dos diferencias. Y veamos que el tema de valor es tiene que ver con el precio, pero además es una percepción relativa. Entonces veamos, valor percibido es el reconocimiento de los clientes de los beneficios que obtienen con nuestra propuesta. Es lo que percibe el cliente. Entonces el valor es la suma de estos beneficios recibidos versus cuánto están costando estos beneficios, lo que es el precio pagado. Cuando mi valor es mayor a lo que el cliente percibe que está pagando por él, va a considerar como una buena alternativa. Entonces, el precio no solamente es este valor absoluto que el cliente está dispuesto a pagar, sino también esta relación que hay frente a los beneficios. Esto es, una cosa es lo que pago y otra cosa es lo que recibo. Entonces, esto quiere decir que en la medida en la que yo me enfoque en generar valor, mi propuesta va a ser más aceptada. No todos los clientes quieren comprar barato, porque si fuera así, todos estaríamos usando la misma ropa, la más barata, todo el mundo estaríamos usando los mismos carros, que sería lo más barato, y estaríamos teniendo lo mismo, porque al final estaríamos comprando todo lo más barato. Y en realidad la gente no compra lo más barato, sino que está buscando las mejores soluciones y están dispuestos a pagar por ellas. No existe una escasez de dinero. Cuando hay situaciones de crisis, lo que hace es que, como hoy en día, el consumidor, el cliente, va a estar más pendiente de los productos que les producen más valor. Por ende, van a estar buscando mejores alternativas y aquellas que maximicen su beneficio. Entonces, el precio no es la única variable en el juego para la toma de decisiones. No quiere decir que la gente solamente decide por precio. La gente decide por valor porque lo que busca es maximizar su beneficio. Y entonces, vamos a entrar un poquito en el tema de ventas. Para mí lo más importante es definir ventas. Mucha gente dice, es que yo no soy vendedor, es que yo no nací como vendedor, es que yo no tengo la habilidad, es que hay gente que tiene la habilidad, nacen así. Lo cierto es que todos somos vendedores, porque las ventas son la necesidad de convencer de algo a alguien más.
Si yo convenzo a alguien más de algo, estoy vendiendo. Entonces, nosotros desde que nacemos somos vendedores, porque de una u otra manera estamos convenciendo a los demás de algo. Entonces, es muy importante entender que cualquiera puede ser vendedor y sobre todo que hay una habilidad que podemos desarrollar. Cuando nosotros buscamos y entendemos las comisiones y cuáles son las comisiones más importantes en nuestra vida, y las comisiones no quiere decir solamente dinero, sino también tiene que ver con relaciones, con beneficios, con amistad, con socialización. Son beneficios y son comisiones que obtenemos en la vida. Entonces, entre mejor sepas vender, mejores serán tus comisiones en la vida. Y una de esas comisiones tiene que ver con el dinero. Entonces, si desarrollas más la habilidad de ventas, y entiendes que es convencer de algo a alguien más, pues vas a tener mejores comisiones y vas a tener mejores resultados. Entonces, el nuevo enfoque del valor del cliente. Los resultados de ventas son diferentes cuando los clientes ven a un solucionador de problemas y no a un vendedor. ¿Cuántas veces no hemos visto un vendedor que llega, insiste porque quiere vender un producto? Y al final te molesta porque lo único que quiere es vender, pero no se está enfocando en que realmente tú necesitas una solución. Necesitas que tú tienes un problema y necesitas algo que te lo solucione. A mí me ha tocado muchas veces ver a vendedores que llegan y se presentan frente a ti, te ponen un portafolio y te hablan de las maravillas de su trabajo y de lo que hacen y de sus productos y demás. Pero nunca te preguntan qué necesitas. Y entonces, si no saben qué necesitas, pues parece ser que nada más estás viendo un anuncio de televisión que cuando termina te volteas y no te interesa. Lo más importante entonces del enfoque al cliente es primero entender qué necesita. Por eso es importante que veas que el enfoque que necesitas es que te vean a ti como un solucionador de problemas y no nada más como un vendedor. Es más fácil cuando este cliente sabe que lo están ayudando y que no solamente se le está vendiendo. Porque al final lo que estás buscando es brindarle una solución y ojalá que tu producto sea la mejor solución para él. Por eso es fundamental entender que la venta es un beneficio mutuo, tanto para el vendedor como para el comprador. Entonces, cuando yo entiendo que es un beneficio mutuo, voy a estar tratando de construir la mayor cantidad de valor posible para el cliente que quiero que me compre. Porque aquí viene otro aspecto fundamental. No es lo mismo el cliente que me compra al cliente que quiero que me compre, porque no todos pueden ser mis clientes. Debe haber un mercado en específico que quiero que sea mi cliente y es el que le voy a dedicar todo mi tiempo, dinero y esfuerzo para que entienda por qué mi oferta es valiosa. Si hay muchos productos hoy en día que fracasan y muchas empresas que fracasan, es porque simple y sencillamente no han desarrollado una estrategia de valor. Quieren atender y quieren vender cualquier cosa a cualquier cliente. Entonces no podemos desarrollar una oferta genérica para que se acomode a cualquier cliente. Por eso es tan importante entender y encontrar un mercado en específico al cual nosotros podamos brindarle la mayor cantidad de valor posible y a través de la venta obtengamos un beneficio mutuo para ambos. Ahora, con respecto al cliente, si se dirige al tipo de cliente que realmente aprecia lo que haces y que necesita lo que tú ofreces, va a estar dispuesto a pagar lo necesario. Y eso es estar frente a nuestro cliente ideal. Necesitamos diseñar ese mercado y necesitamos entender cuál es el cliente que nosotros podemos atender de mejor manera y proporcionarles la mayor cantidad de valor. Es mejor tener 10 clientes a los cuales les puedo proporcionar el máximo de valor y ellos en retribución por un trabajo bien hecho me pagan muy bien, a tener 500 clientes con un producto genérico que me cuesta mucho trabajo que me paguen. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es muy genérica. Por eso tenemos que entender quién es nuestro cliente o diseñar a nuestro cliente ideal para poderles proporcionar la mayor cantidad de valor posible. Y hay que entender algo, los clientes no siempre son expertos en los productos. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en unos asesores consultores para explicarles por qué nuestro producto
es la mejor solución para sus necesidades y maximiza el valor de lo que ellos están esperando. También es muy importante que nosotros sepamos o conozcamos a la competencia. Mucha gente dice, no, yo me centro en lo mío. Está bien que te centres en lo que tienes que hacer, pero también es importante conocer a la competencia no para pelearte con ellos ni para desvirtuar lo que hacen, sino también para que tú le puedas explicar a tu cliente la diferencia que hay entre lo que hay en el mercado y tu propuesta, y entonces sepa por qué tu propuesta vale más de lo que tú estás ofreciendo. Yo no me imagino a una persona que vaya a una agencia y que diga, quiero un Mercedes-Benz, pero por el precio de un Tsuru o de un Nissan. Y pues la diferencia es que hay muchos aspectos tecnológicos y demás que hay entre uno y otro. Si yo voy buscando un coche pequeño utilitario, pues voy a ir a la Nissan a buscar un coche utilitario. Si quiero un auto de lujo, me voy a ir a la Mercedes. Pero si el cliente no encuentra la diferencia entre un Tsuru y un Mercedes, pues va a querer pagar un Mercedes, va a querer obtener los beneficios de un Mercedes pagando por un Tsuru. Entonces, entre mejor entienda las diferencias que hay en la competencia y sepa explicarle al cliente por qué mi oferta es mejor y me debe pagar más, pues más dispuesto va a estar el cliente a pagar por lo que yo doy. Y hay que entender algo, precio, calidad y servicio no son un atributo, es lo mínimo esperado en el mercado. Muchas veces hemos ido con empresas y les preguntamos, oye, ¿y por qué te tienen que comprar a ti, no a la competencia? Y me dicen siempre, por el precio, la calidad, el servicio, la experiencia. No, es que eso es un must, viene por añadidura. Deben haber otros atributos que tú puedas explicar por qué te tienen que comprar a ti y no a la competencia. También es importante entender cuál es la importancia de la diferenciación. Un diferencial es lo que sirve para que un cliente conozca un producto y sepa por qué ofrece o entrega más valor que otros. Y no necesariamente quiere decir que yo tengo que ponerle muchísimo valor a los productos, sino simple y sencillamente para ese segmento del mercado en el que me estoy enfocando, es al que le produzco o le genero la mayor cantidad de valor posible, porque es el mercado que estoy atendiendo. Y entonces, un diferencial va a ser relevante para este cliente en la medida en lo que el cliente esté dispuesto a pagar y que la competencia no ofrezca. ¿Qué ofreces tú que es valioso para ese cliente que la competencia no ofrezca? Por eso es tan importante saber por qué eres diferente tú en el mercado. ¿Okay? Hay un ejemplo muy sencillo. Imagínense en el mercado del azúcar, donde es un commodity, un producto que normalmente se vende por precio y por volumen. Dicen, ¿cómo le hacemos para poder vender a un mayor precio versus otros productos que están en el mercado? Bueno, pues hay una empresa que lo que hizo fue estandarizar el grano, el tamaño del grano de azúcar, y eso permite que sea mucho más homogénea el azúcar a la hora de servirla y siempre tienes la misma cantidad, versus otras compañías que pues, compran todo el polvo en diferentes cubicajes. Esto permitió que vendiera un peso por arriba. Y la compañía que encontró todo lo que sobró, el polvito, todo desecho, pues permitió que pudiera vender más barato. Y entonces esa pequeña diferencia de medio centavo hacia arriba o medio centavo hacia abajo hizo que hubiera una diferencia. ¿Por qué? Porque encontraron hasta en el azúcar o en la sal una diferencia o un aspecto que permite diferenciarse con respecto al mercado. Ahora, las razones de compra, es los clientes no le compran al mejor, sino al que creen que es el mejor. Aquí es donde viene el tema de percepción. Y entonces no se trata de ser el mejor, sino de lucir como el mejor. Aguas, no quiere decir que porque te veas bien vas a generar más valor. Aquí viene la combinación que decíamos de construir confianza. Entonces, tú tienes un producto que satisface una necesidad y además genera valor y además tiene una imagen adecuada, pues entonces simple y sencillamente tu fórmula es la fórmula ganadora. Esto es construir relaciones, entrega beneficios y diferenciales, ten una excelente comunicación y vas a tener un nicho de mercado que te va a estar comprando.
Si tú no te enfocas en construir relaciones o en entregar beneficios y diferenciales porque haces todo igual a lo que hacen todos los demás, y si puede ser muy bueno pero no lo comunicas, pues entonces no vas a tener tantas ventas. Lo más importante es las relaciones, los beneficios o el valor y una excelente comunicación. Al final, yo creo que si amamos el producto, vamos a estar dispuestos a pagar lo que sea por él. ¿Por qué? Porque satisface nuestra necesidad, porque nos maximiza nuestro valor y porque simple y sencillamente nos sentimos cómodos con la oferta que estamos recibiendo. Hoy en día, y normalmente es una práctica muy común en México, tiene que ver con la inclinación a bajar los precios. ¿Por qué? Porque te doy un descuento, porque me conviene más, porque la competencia bajó los precios. Y entonces viene una escalada de bajar los precios porque pensamos que la gente está o va a decidir por precio. Y la verdad es que hay una inclinación para bajar los precios porque nos faltan argumentos sólidos de ventas. Cuando lo único que tienes de diferencial es el precio, pues lo único que vas a hacer es bajar el precio porque es tu diferencial. Pero cuando tienes argumentos sólidos para decirle a tu cliente por qué tiene que pagar más, tu cliente lo va a pagar porque sabe que hay un beneficio. Cuando hay insuficiente información de la competencia, entonces es más fácil bajar el precio o decir que la competencia tiene un precio mejor bajo el precio, sin darte cuenta que en realidad no sabes cuál es el valor que está ofreciendo la competencia. También cuando desconoces el cliente. Cuando tú desconoces a tu cliente, corres el riesgo de estar atrayendo a un cliente que se llama mercenario. Un cliente mercenario es aquel que solamente decide las cosas por precio, pero ese es uno de los 4 perfiles de clientes que hay. Hay otros clientes que van buscando el más por más, buscan mejor servicio, mejor calidad, mejor atención y están dispuestos a pagar más por eso. Hay otros clientes que buscan el más por menos, que son los mercenarios, y los mercenarios lo que quieren hacer es maximizar su rendimiento, van por precio. Entonces, estos clientes son buenos si solo si puedas controlarlos y tengas de los otros perfiles de clientes que te permitan poderlos controlar. Si tu mercado solamente es de mercenarios, obviamente estás en un riesgo porque los clientes que tienes solamente te están comprando por tu precio bajo. En el momento en que alguien puede entregar un precio más bajo, lo vas a perder. Por eso es tan importante trabajar en la diferenciación, explicarle a la gente por qué tiene que pagarte lo que tú vales y por el valor que tú ofreces. Normalmente a veces bajamos el precio también por el temor a perder la venta, porque la gente cuando te ve que estás dudoso y todo, pues va a tratar de manejar el precio para tener un mayor beneficio. No querer enemistarse con el cliente. ¿Qué va a pensar el cliente que le estoy cobrando lo que le estoy cobrando? Y recuerden que el precio también tiene que ver con, hay una relación directa con la autoestima organizacional. Fíjense que este es un tema muy, muy interesante, es un concepto muy interesante. Las empresas también tienen autoestima. Entonces, cuando una empresa se quiere, sabe lo que vale y se reconoce, pues da los precios adecuados al valor que produce. Cuando tenemos baja autoestima empresarial, pues tendemos a bajar los precios, a tener miedo, a no hablar del valor realmente que estamos proporcionando. Por eso es tan importante construir una autoestima organizacional lo suficientemente sólida para que estemos confiados y seguros del valor que proporcionamos y lo que nos pagan por eso. Entonces, cuando la comisión depende también solamente de lo vendido o el volumen y no la rentabilidad, pues vamos a buscar bajar el precio porque lo que vamos a querer es vender la mayor cantidad de volumen posible independientemente de la utilidad o del precio. Entonces, si yo sé que voy a vender volumen, pues bajo el precio para que me compren más. Y este es uno de los errores que cometen normalmente la gente en ventas, porque se enfocan solamente en el volumen y no están dándose cuenta que lo más importante de la empresa no es el volumen, sino lo que gana. Si el cliente entonces no percibe la diferencia entre una propuesta y otra, va a decidir por precio. Si nosotros queremos dejar de competir por precio, debemos entender que no todos los clientes son potenciales, no cualquiera puede ser mi cliente. Por eso es tan importante que yo defina cuál es el tipo de cliente que quiero atender. No quién me compra, sino quién quiero que me atienda. Entonces, debo tener algo muy claro para ese cliente que quiero que me compre,
para comunicarle algo diferente y sobre todo una brutal claridad. Tiene que tener muy claro ese cliente el por qué soy diferente y por qué tiene que pagar lo que está pagando. Y el que hagamos algo bien, esto es bien importante, no implica que seamos diferentes. Significa solamente que tenemos una fortaleza, nada más, pero no es algo de diferenciación. Podré ser bueno haciendo algo, pero todos los demás también lo hacen. Entonces tengo que encontrar algo que me haga ser diferente. Es importante también que aprendas a pensar como tus clientes. Tu trabajo es venderle cosas a las personas, no personas a las cosas. Entonces, aquí para entender cómo es un cliente, es si este cliente ideal, el que tú tienes, lo invitarías a comer a tu casa, sería tu amigo, sería tu cliente ideal, te gustaría relacionarte con él, lo entiendes, saldrías con él, o sea, ¿lo invitarías a tu hogar para que conviviera con tu familia? Si es así, quiere decir que lo entiendes muy bien porque tu cliente es tu amigo. Si no, entonces tienes que diseñar a ese cliente al que quieres atender porque tienes que convencerlo de tu oferta. Por eso es tan importante que aprendas a pensar como tus clientes. También es muy importante dejar de perseguir al cliente equivocado. Muchas veces estamos buscando a cualquier cliente. Uno de los errores que cometen normalmente los emprendedores es diseñan un producto y luego salen a buscar el mercado que los va a comprar. Y entonces ahí pierden muchísimo tiempo tratando de encontrar ese mercado que les puede comprar el producto. Entonces, como regla general es primero el mercado, después el producto. Esto quiere decir que entiendes perfectamente el mercado y entonces diseñas una oferta para ese mercado. El problema es pensar que cualquiera puede ser cliente y entonces yo le puedo dar un valor genérico. Esto resta valor a tu negocio y la fidelidad es inexistente. Hoy en día lo más importante es desarrollar relaciones sólidas que nos permitan seguir vendiéndole a estos clientes, porque un cliente satisfecho nos va a recomendar con más. Porque al final las ventas se trata también de relaciones, del establecimiento de relaciones que hacemos entre unos y otros. Si nosotros tratamos de venderle a cualquier cliente, entonces es más probable que podamos atraer a lo que les comentaba a los mercenarios, que simple y sencillamente van por costo. No quiere decir que sea mal, pero un mercenario nunca va a ver el valor de la oferta que yo estoy ofreciendo porque su única motivación es el precio. También genera una desorientación y baja efectividad comercial porque las fuerzas de ventas no saben claramente quién es el cliente o tú puedes tratar de ver a cualquier persona como cliente cuando en realidad no lo es. Por eso es tan importante entenderlo y generar una propuesta de valor. También es importante que diseñes tu nicho y luego tenemos esa idea de que nicho es un mercado pequeño. En realidad no. Nicho es un segmento especializado. Si tú apuntas a un mercado muy grande, tus esfuerzos se dispersan y tu efectividad comercial se minimiza porque se pulveriza. Entonces no puedes ser un todólogo que atiendas a todos. Tienes que encontrar un segmento muy especializado que esté dispuesto a pagar mucho por el valor que tú proporcionas. Por eso es tan importante que tú diseñes a tu cliente en vez de esperar a ver quién quieres que te compre o quién te compra. También es importante que inviertas tiempo en ser el mejor. No basta con que hagas algo o que proporciones algo. Lo importante también es que seas el mejor en lo que haces. Hacer las cosas un poco mejor que la competencia no es suficiente. Hoy en día no es suficiente. Tienes que hacerlos de manera diferente. Y aquí viene el siguiente punto fundamental en cuestiones de venta, que es la innovación. Si todo el mundo ofrece lo mismo, pues el valor se normaliza y el cliente puede escoger cualquier opción porque no hay diferenciación. Cuando hay innovación y hay diferenciación, el cliente percibe perfectamente cuál es la diferencia entre uno y otro y está dispuesto a pagar más por aquello que le genere más valor. Por eso es tan importante encontrar ese nicho de mercado que valore mi diferencia y pueda yo ser esa opción que resuelva de mejor manera el problema o la necesidad que tiene este cliente. La especialización entonces es fundamental porque hay que hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Qué puedes hacer tú que nadie más? Me platicaban por ahí una historia.
un muy buen amigo, me decía que él compró un calentador de solar, ¿no? Para su hogar. Y a la persona que le estaba atendiendo para el calentador solar le preguntó que si también podía colocarle celdas solares. Y le dijo, no, no, porque no las manejo. Oye, pero si tu especialidad es todo lo que es ahorro de energía, dijo, no, yo nada más pongo calentadores solares, ¿no? Entonces, vean cómo esta persona perdió una oportunidad de venta, porque simple y sencillamente se especializó tanto y dijo, esto es lo que yo hago, que en vez de decir que era un especialista en cuestiones de ahorro energético en los hogares, se especializó en decir solamente coloco calentadores solares, ¿no? Por eso es tan importante hacer lo que nadie más puede hacer y hacerlo de una manera en la que prácticamente sea imposible igualar tu oferta y tu valor. Pero también es fundamental que trabajes en tus relaciones personales. Por eso creo que es mejor tener un nicho con enfoque láser, que sea muy consolidado y muy concentrado, en vez de tener una luz difusa que pueda llegar a cualquier persona. Hoy en día ya no nos podemos dar el lujo de que nos compren. Hoy en día nuestro gran reto es salir y vender. Lo primero que se vende es el vendedor. Veamos la importancia de la imagen de un vendedor. La venta comienza antes de la llamada del vendedor, a través de la publicidad de las referencias. Entonces, en igualdad de circunstancias, la gente prefiere hacer negocios con los amigos. La relación es fundamental. Y si no hay igualdad de circunstancias, aún así la gente prefiere hacer negocios con personas con las que confía. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de las ventas es la credibilidad. Y la credibilidad la da el servicio y la da la marca. Por eso hay que construir también marca, ¿no? Porque si no, simple y sencillamente se está buscando vender un producto, pero nunca a la gente. Entonces, a veces los vendedores no tienen la imagen adecuada, la imagen ideal, acorde con el producto que están vendiendo. Entonces, vamos a ver, que esto para mí es muy interesante, los 10 mandamientos del vendedor. Hay 10 mandamientos que me dicen cómo puedo mejorar mis ventas. Número 1, sé orgulloso y positivo. Vístete como si estuvieras orgulloso, actúa con dignidad y sé esa persona más positiva que tu cliente conozca en su vida. Hoy en día esto es muy difícil hacer. Hoy en día, con todas las noticias y todas las cosas, simple y sencillamente es muy difícil ser positivo. Pero precisamente por eso es algo que permite una diferenciación significativa, porque la mayoría de la gente está en un estado negativo y el tú es ser una persona positiva ayuda a construir más rápidamente la confianza, porque el cliente piensa que tú sabes algo que él no. Entonces, este es un gran momento para demostrar que puedes ser orgulloso y positivo. Vístete para ser exitoso. Muchas veces no le dedicamos tiempo a nuestra imagen personal, a nuestra imagen pública. Y es fundamental vestirte para ser exitoso, pero no nada más es la ropa, sino también que tú te sientas exitoso. Si tú no te sientes exitoso, el cliente no te va a percibir como una persona exitosa. Eso quiere decir que te sientes capaz de poder dar resultados y hacer que las cosas sucedan. Al final, tú estás buscando ser ese solucionador del problema del cliente y tienes que construir esa credibilidad. Por eso es tan importante vestirte para el éxito. El tercero también es visualizar la venta. Los clientes no hacen posible la venta, lo hacen los vendedores. A veces estamos esperando a que el cliente responda, a veces a que el cliente me avise o él quedó de avisarme cuando esté listo. Yo nada más les voy a decir una cosa. El 86% de las ventas se dan después de entre la quinta y la 12ª visita. Normalmente los vendedores amateurs a la tercera cita o llamada se desaniman y dejan la venta. Pero la mayoría de las ventas se dan entre la quinta y 12ª visita o llamada o contacto. Entonces, ¿de quién depende la venta? Pues del vendedor que le esté dando seguimiento al proyecto. Confía en que vas a lograr la venta y se te van a dar los resultados. Me ha tocado muchas veces platicar con vendedores que son muy buenos para hacer la propuesta, pero no son buenos en el cierre. ¿Qué quiere decir?
Pues que tiene que llegar un momento en el que le digas a tu cliente, ¿tienes tiempo? ¿Quieres después de las 5, 7, 8, 10 veces? No, bueno, entonces cuando estés listo, volvemos a platicar. Y entonces tienes que generar todo un portafolio de clientes potenciales para que eventualmente, si este cliente no te compró ahorita, te va a comprar en un mes, pero tienes que estarle dando seguimientos. Esa es la administración de la relación. Por eso es tan importante el CRM, un CRM, el Customer Relationship Management, que te permita administrar tu cartera de clientes y darles un seguimiento tal que si no cerraste ahorita, pues le vuelves a llamar y le vuelves a llamar hasta que se den estas 5, 7, 10, 12 veces y al final puedas cerrar la venta. Si tú confías en que la venta se va a cerrar, el cliente también lo percibirá. Mandamiento número 4. Convéncete de lo que vendes. Hay mucha gente que no confía en lo que vende o no entiende muy bien por lo que vende o cuál es la diferencia. Y entonces, si no puedes vendértelo a ti mismo, no estás convencido de lo que vendes, mucho menos los demás van a estar convencidos. Entonces, yo te sugiero que escribas una lista de las razones por las cuales deben comprarte tu producto. Y sí, efectivamente, elimina las precio, calidad, servicio y atención. Ya sabemos que esas son un must en el mercado. Entonces, cuando haces tú una lista de estas razones, tienes que encontrar esa oferta y las razones de por qué te tienen que comprar. Y aguas, si esa lista que hiciste no te convence, pues simple y sencillamente no estás convencido. Una o dos, la oferta que tú tienes no es lo suficientemente valiosa y entonces te tendrás que regresar a construir una oferta valiosa para poder seguir adelante y poder ofrecer lo que ofreces. Por eso es tan importante que entiendas cuáles son las diferencias, cuál es el valor que tú ofreces y hacia quién se lo vas a ofrecer. El mandamiento número 5 es: conoce el valor de tus ofertas. ¿Qué pones en la mesa que nadie más pone y que no sea el precio? Porque mucha gente se va por el precio. Entonces, para construir la relación también es muy importante que averigües qué es lo que les interesa a tus clientes. ¿Por qué tus clientes te compran y por qué les interesa? O al final, ¿cuál es el valor que tú proporcionas? Mandamiento número 6. Siempre, siempre, siempre concuerda con tus clientes. Aunque sepas que están mal, en general es mejor acordar con un cliente y vender a demostrarle que está mal. Entonces, el cliente siempre tiene la razón, pero no quiere decir que haga lo que él diga. ¿Ok? Entonces, hay un manejo de objeciones que es: tiene usted razón, sí, es correcto, pero quizás esta sea la mejor oportunidad o esta alternativa hoy en día es algo mejor. Por eso es tan importante este manejo de objeciones cuando tú concuerdas, pero sabes cómo darle la vuelta para ofrecerle algo mejor a tu cliente. Si tú sabes que es lo mejor para tu cliente, lo vas a poder convencer. Y si tú acuerdas con tu cliente y sabes que es lo mejor para tu cliente, pero no es tu producto, tienes que ser lo suficientemente honesto para decirle: esta es la mejor solución para usted, aunque mi producto no lo sea, porque esto en el tiempo tu cliente lo va a agradecer, porque sabe que puede confiar en ti. Y si al final, hoy en día, las ventas están en la construcción de la relación, pues eso te va a ayudar, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Mandamiento número 7. Vuélvete un apasionado cuando hagas una demostración. Si tú puedes tener esa pasión en tu demostración, simple y sencillamente el cliente al final sabe que te vas a apasionar también por su servicio o por el producto. Asegúrate que en esta demostración puedas duplicar el valor de tu producto con lo que dices, porque al final es tu producto más tu presentación, porque tú estás mostrando el valor de la relación. Haz que la gente no pueda vivir sin lo que tú ofreces, porque tú sabes que es lo mejor para tu cliente y tú sabes que tu producto es la mejor solución para él. Por eso es tan importante que te apasiones con tu presentación. Mandamiento número 8. Utiliza el tiempo de manera eficiente. Y esto es utilizar este tiempo para pasar, digamos, tiempo con tus clientes, identificar qué quieren para que ambos se ahorren tiempo. Hay veces que en una venta la puedes hacer en 10 minutos. Sin embargo, tardaste 50 minutos en toda una plática de la familia, de cómo está, de la situación y demás,
y al final cerraste la venta en 5 minutos. ¿Por qué? Porque pasaste tiempo de calidad. Los clientes no nada más quieren saber que los vas a ver porque les quieres vender, sino porque genuinamente te interesas en ellos. Por eso es la construcción de la relación es tan importante. Mandamiento número 9. Asume el cierre. Haz que sea difícil que te digan que no. No preguntes, solo hazlo. Y hay 2 palabras que son las más poderosas de un vendedor. Acompáñeme y firme aquí. Por eso muchas veces cuando tienes la relación tienes que estar preparado para el cierre. Y he visto muchos vendedores que no están preparados para el cierre. Esto es, ya debes asumir el cierre, debes traer el contrato en tu portafolio y en ese momento debes hacer todo lo necesario para que el cliente firme. Pero si no vienes preparado para el cierre, pues puedes estar perdiendo una oportunidad fundamental. Por eso es tan importante que asumas el cierre. Mandamiento número 10. Siempre insiste en cerrar la venta. Siempre, siempre, siempre insiste en cerrar esta venta. Hasta que la transacción no se completa, es inútil para el cliente. ¿Okay? No le ayudes al cliente porque no se ha cerrado la transacción. Entonces, tienes que ser capaz de poder controlar cualquier tipo de objeción y si puedes controlarla, entonces vas a ser exitoso. Porque al final las ventas se refieren a tu capacidad de explicarle y comunicarle a ese cliente cuál es tu valor y por qué te tiene que comprar. Por eso dijimos, vender es convencer de algo a alguien. ¿Qué tengo que convencer o a quién tengo que convencer? A mi cliente lo voy a convencer de que mi propuesta, mi solución es lo que necesita. Y tiene que estar fundamentado en la construcción de la credibilidad que tengo yo como vendedor, de que estoy pensando en él y le estoy proporcionando la mejor solución. ¿Okay? Errores que cometen los vendedores. Verse necesitado por vender. Siempre el verte necesitado lo percibe el cliente y cuando el cliente percibe eso, sabe que necesitas al cerrar la cuota, sabe que no traes dinero y entonces vas a estar desesperado por vender y el cliente automáticamente lo percibe. Entonces, no puedes verte lo más mínimo necesitado por vender. La segunda es no tener clara esta propuesta de valor. Simple y sencillamente, pues no sé por qué, cuál es la diferencia entre mi producto y el otro y por qué es valioso. Tercero, no conocer lo que se vende. Mucha gente dice, yo puedo vender cualquier cosa. Sí puedes vender cualquier cosa, pero tienes que desarrollar la habilidad y profundizar en el producto o servicio que vas a vender para conocerlo a fondo y saber cuál es la propuesta de valor. Por eso es tan importante que las áreas de ventas se preparen y se capaciten, pero no nada más en habilidades genéricas, sino también en aspectos específicos del producto. La mayoría de las empresas contratan a gente de ventas y esperan que, como ya es vendedor, sepa vender, pero nunca le invierten tiempo en esos nuevos vendedores, capacitarlos para que entiendan perfectamente por qué deben vender y cómo vender el producto que están ofreciendo. La otra es no conocer a quién se le habla, no conocer al cliente, no conocer al prospecto, porque si no lo conoces, pues vas a llegar con una serie de argumentos genéricos para vender un producto y nunca le preguntaste al cliente qué necesitaba y solamente te echaste un speech de ventas. Entonces, debes conocer perfectamente a tu cliente, entender qué necesita y ofrecerle en consecuencia la mejor solución que es tu producto. Por eso, lo que les decía, es fundamental diseñar tu perfil de cliente. Y al final, la última es presionar la venta. Hay veces que las ventas se dan en el tiempo. Hay clientes que tardan 6 meses, hay clientes que tardan 1 año, hay clientes que tardan 3 meses, hay clientes que a la semana ya te están comprando. ¿Por qué? Pues porque cada cliente tiene diferente tiempo, diferente timing para cubrir la necesidad o para comprar un producto o un servicio. Y entonces hay que entender que hay diferentes tiempos y no hay que quitar el dedo del renglón para llegar a esos clientes tan importantes. La acción masiva siempre nos da o nos ayuda para tener grandes resultados, que es, si tú no quieres tener, o sea, para que tú puedas obtener grandes resultados, debes tener acciones masivas, tienes que hacer muchas cosas.
Hay gente que dice, bueno, ¿quieren vender más? Sí. Ok, y ahora, si quieres vender más, viene la receta. Tienes que hacer 10 veces lo que haces actualmente para vender más. Esa es la receta. Y entonces la gente dice, no, pues es que yo tengo, si trabajo 8 horas y me pides 10 veces más, pues tengo que trabajar 80 horas diarias y no me da. Esto quiere decir que no tienes que trabajar más, sino trabajar mejor. Y tus acciones masivas significa que debes capacitarte más, debes prepararte más, tienes que tener una mejor actitud y tienes que ver cómo hacer mejor las cosas y generar más valor para que las ventas se den. Acción masiva quiere decir que te hagas responsable de lo que a ti que te corresponde para vender más. Entre más acciones tomes, más negocios vas a tener y mejor te va a empezar a ir porque estás tomando más acciones masivas. Y nadie te va a pagar por lo que sabes, te pagan por lo que haces. Entonces, podrás saber mucho, pero si no haces nada, de nada te sirve. Por eso es tan importante que si quieres grandes resultados, tienes que tomar grandes acciones. Y dentro de estas grandes acciones implica hacer más con menos, ser innovador, ser disruptivo y ser diferente. ¿Okay? Bueno, pues como conclusiones, así de forma genérica, para cumplir con el tiempo de una hora, es diseña tu oferta de valor para que sea imbatible, que sea imposible que te digan no, porque tu oferta es tan buena, porque llegaste a ese cliente tan bueno, que el cliente no tiene oportunidad de decirte que no. 2, enfócate en diseñar el cliente que deseas. ¿Quién quieres que sea tu cliente y quién quieres que te compre? Y luego búscalo para ofrecerle tu oferta de valor. Hay ese cliente, búscalo en donde va, en donde está, eh, en donde se reúne, relaciónate con él y verás que va a ser muy fácil vender. Y, por supuesto, tus resultados son consecuencia de tu constancia, de tu compromiso y del enfoque en lo que desees. La actitud es fundamental. Si tú tienes una actitud positiva y sabes que las cosas se van a dar y se va a cerrar la venta y estás vestido para el éxito y te preparas y te esfuerzas y buscas mejorar, pues simple y sencillamente vas a obtener los resultados que deseas. Los resultados que tienes ahorita son consecuencia de las cosas que has hecho hoy en día. Si tú quieres otros resultados, pues tienes que cambiar tú y tienes que cambiar tus circunstancias. Y entonces tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que hoy en día no estás haciendo. Mucha gente dice, es que tienes que moverte de tu zona de confort. Yo les voy a decir una cosa, no te salgas de tu zona de confort si estás cómodo, solamente crece tu zona de confort. Haz más cosas dentro de tu zona de confort para que tus resultados cambien. Tu zona de confort, estás cómodo ahí porque es donde te sientes a gusto y tienes resultados. Si ahí es donde te sientes cómodo y estás teniendo resultados, ¿para qué te sales? No te salgas, pero sí desafíate para que crezca tu zona de confort y con lo que puedes, sabes y tienes, puedas tener mejores resultados.